Seguro que alguna vez has visto una amapola bordada en un mantel cuando de pequeño ibas a casa de tu abuela, o la has visto grabada en un anillo que pasó de mano en mano dentro de tu familia, o pintada en una vajilla de esas viejas que nadie se atreve a tirar. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que miras ese objeto. Durante generaciones, esa flor viajó en silencio entre los vivos y los muertos, y quien la llevaba consigo sin saberlo estaba sosteniendo una promesa muy antigua. Lo que casi nadie te explicó es que ignorar su significado puede estar cerrando una puerta que tu propia familia dejó abierta hace mucho tiempo. Y antes de que termine este vídeo, vas a entender exactamente qué puerta es esa y por qué tus antepasados sabían algo que tú todavía no sabes. No es casualidad que esta flor aparezca una y otra vez en los objetos que las familias conservan como si fueran reliquias. No es casualidad que esté bordada en pañuelos de luto, grabada en lápidas centenarias, dibujada en las orillas de Biblias familiares o repetida en joyas que se heredan de generación en generación. Las flores comunes se olvidan, las flores que cargan un mensaje no. Y la amapola ha sido, durante miles de años, uno de los símbolos más cuidadosamente transmitidos entre culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, lo cual, si lo piensas bien, es en sí mismo una señal de que hay algo ahí que trasciende la simple decoración. En los próximos minutos vamos a recorrer su origen ancestral, el verdadero peso de sus colores, el papel que jugó en los rituales de despedida de nuestros antepasados y la razón por la que sigue apareciendo hoy en los lugares donde alguien intenta recordar a quien ya no está. Hay un momento, más adelante, en el que vas a entender por qué esta flor nunca fue solamente ornamental y por qué, si la tienes cerca sin saberlo, quizás ya estabas participando de algo mucho más antiguo de lo que imaginas. Empecemos por el principio, porque el origen de la amapola no está en un jardín cualquiera, sino en civilizaciones que primero entendieron que la vida y la muerte no son opuestos, sino etapas de un mismo ciclo. En el antiguo Egipto, esta flor se asociaba directamente con el tránsito del alma hacia el más allá. Los sacerdotes la vinculaban con Isis, la diosa que reunía los fragmentos de lo que se había perdido y lo devolvía a la vida en una forma nueva. En los textos funerarios se hace referencia a flores rojas colocadas junto al cuerpo, como si fueran una señal para que el alma supiera que el camino hacia el otro lado estaba siendo acompañado, no abandonado. Esto no era una costumbre menor, era parte del ritual más importante que una familia egipcia podía ofrecerle a alguien que amaba. Cruzando el Mediterráneo, en la antigua Grecia, la misma flor aparece asociada al mundo de los sueños, y ahí encontramos una de las pistas más reveladoras de toda esta historia. Los griegos representaban a Hipnos, el dios del sueño, y a Tánatos, el dios de la muerte, como hermanos gemelos, dos fuerzas casi idénticas, que solo se distinguían por la intensidad de su abrazo. Y la amapola se convirtió en el atributo de ambos, la flor que sostenían en las manos en las representaciones antiguas, precisamente porque encarnaba ese territorio compartido entre el descanso y el final. Se decía que era mensajera entre el mundo de los vivos y el descanso profundo, un puente simbólico hacia esa zona donde, según la creencia popular, los que ya no están a veces logran comunicarse con nosotros. No es casualidad que todavía hoy sigamos diciendo que alguien descansa en paz cuando hablamos de quien ha muerto. Esa expresión que usamos sin pensarlo dos veces es literalmente la misma idea que los griegos representaban con esta flor en la mano de dos hermanos inseparables. Y todavía más al norte, entre los pueblos celtas, la amapola tenía otro papel. Se ofrecía a la tierra como símbolo de protección y fertilidad, colocada en los límites de los terrenos familiares como una especie de guardiana silenciosa. Pero hay una cuarta tradición, quizá la más conocida de todas, aunque pocos la relacionan con esta flor. La de la antigua Roma,
donde la amapola crecía de manera natural entre los campos de trigo y se convirtió por eso mismo en el símbolo directo de Ceres, la diosa de la cosecha. Se contaba que Ceres, agotada de buscar sin descanso a su hija perdida, encontró en esta flor el único alivio capaz de darle una pausa antes de continuar la búsqueda. No es casualidad que, siglos después, el mismo relato reaparezca casi calcado en la mitología griega con Demeter y Perséfone, una madre que pierde a su hija, un mundo que se detiene mientras dura la búsqueda y una flor roja que aparece discretamente donde antes solo había tierra removida por el dolor. La historia varía en los nombres, pero el mensaje central se repite con una exactitud que resulta difícil de explicar como simple coincidencia. Esta flor nace del duelo y ofrece a cambio una tregua. 4 civilizaciones, 4 continentes distintos de influencia, en algunos casos separados por miles de kilómetros y siglos de diferencia. Ningún contacto directo entre ellas en la época en que estas tradiciones se consolidaron de forma independiente. Y sin embargo, las 4 llegaron por caminos completamente separados a la misma conclusión. Esta flor no es decorativa. Es un puente entre el dolor de perder a alguien y la posibilidad de seguir adelante sin dejar de recordarlo. Lo que todavía no te he contado es qué significa exactamente el color de esa flor, porque ahí es donde la historia empieza a ponerse más reveladora de lo que parece. El color de la amapola no es un detalle estético, es, según numerosas tradiciones que se repiten casi sin variación de una cultura a otra, la parte más cargada de significado de toda la flor. El color rojo intenso que la caracteriza ha sido interpretado durante siglos como una referencia directa a la sangre, a la vida que se entrega y al sacrificio que hace posible que algo nuevo pueda nacer. No es una lectura ligera, es la misma lógica que aparece en los relatos de duelo de decenas de culturas distintas. Algo tiene que terminar para que algo más pueda comenzar, y esta flor, con su color, parece llevar ese mensaje tatuado en cada pétalo. Existe también la variedad blanca, menos conocida en Occidente, pero profundamente respetada en tradiciones asiáticas, donde se interpreta como símbolo de pureza y de una espiritualidad que ya no pertenece del todo al plano terrenal. Mientras el rojo habla de sacrificio y renacimiento, el blanco habla de aquello que ya trascendió, de lo que dejó atrás el peso de lo físico. Y aquí está lo que muy pocos se detienen a pensar. La amapola nunca se asoció con la muerte como un final, se asoció con el sueño, con el descanso profundo, con el tránsito. En prácticamente ninguna tradición aparece como un símbolo de un cierre definitivo, sino como símbolo de pausa, de transformación, de algo que se guarda para regresar transformado. Por eso apareció durante siglos en los rituales funerarios de Europa, colocada sobre las tumbas no como despedida final, sino como una especie de manta simbólica para el descanso del que se fue. En España, donde los campos se tiñen de rojo cada primavera con esta misma flor creciendo de forma silvestre entre el trigo, la tradición popular la incorporó de una manera muy particular al calendario católico rural. Se recogía cerca de las fechas dedicadas a los difuntos y se entrelazaba con otras hierbas del campo para formar pequeños ramos que se dejaban en las tumbas familiares o se guardaban secos en el hogar durante todo el año, como un recordatorio permanente de que el vínculo con quien se había ido no terminaba con el entierro. Esa misma imagen, la del campo rojo meciéndose con el viento, es probablemente la que tú mismo tienes en la cabeza ahora mismo, y probablemente nunca supiste que detrás de ese paisaje hay siglos de significado acumulado. Si alguna vez sentiste que un objeto heredado, una joya, un bordado, una imagen religiosa, con esta flor te generaba una conexión que no sabías explicar, probablemente no era casualidad. Era, según esta tradición, la memoria funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar. Y si esto te está resonando, es el momento de suscribirte y activar la campanita, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de los rituales concretos en los que esta flor,
Se usaba para proteger a los vivos y acompañar a los muertos. Y hay uno en particular, todavía practicado en el folclore latinoamericano, que probablemente reconozcas en cuanto lo escuches. En el folclore latinoamericano, y en especial en las tradiciones que se transmitieron de abuela a madre y de madre a hija, sin pasar nunca por un libro, la amapola se ha usado durante generaciones dentro de las llamadas limpias, rituales sencillos de purificación pensados para alejar las energías pesadas del hogar y favorecer un descanso reparador. La creencia popular sostiene que colocar sus pétalos cerca de la cama o incluirlos en un baño ritual ayuda a que el sueño no se vea perturbado por preocupaciones que uno arrastra durante el día. No es una afirmación científica, es una tradición transmitida con la misma seriedad con la que se transmite una receta familiar, sin necesidad de explicación, solo con la certeza de que funcionaba para quienes vinieron antes. En la tradición europea, especialmente en las zonas rurales del Mediterráneo, la flor se colocaba en los altares domésticos dedicados a los familiares fallecidos, como una ofrenda de respeto y como una manera simbólica de pedirle protección al viaje de quien ya no estaba. No era un gesto aislado ni supersticioso en el sentido peyorativo de la palabra. Era parte de un sistema completo de cuidado emocional y espiritual para las familias en duelo, en una época en la que no existía la terapia como la entendemos hoy y en la que estos rituales cumplían exactamente esa función. Muchas de estas costumbres llegaron hasta nosotros disfrazadas de simple decoración. La abuela que insistía en tener flores secas cerca de una foto familiar, la tía que jamás explicó por qué guardaba pétalos prensados dentro de un libro de oraciones, la costumbre de bordar esta flor en la ropa de bautizo de un bebé recién nacido, en honor a un abuelo que no llegó a conocerlo. Todo eso son fragmentos de un mismo sistema de creencias que se fue transmitiendo sin manual de instrucciones, de generación en generación, hasta que en algún punto dejamos de preguntar por qué se hacía y simplemente lo seguimos haciendo por costumbre. Si algo de esto te suena familiar, no es casualidad, es la memoria de tu propia familia todavía funcionando. Y aquí vamos a hablar de algo que nadie te ha dicho. En muchas de estas tradiciones, la amapola no se usaba solo para honrar a quien ya se había ido, sino como una especie de mensajera activa. Se creía que si la colocabas con intención antes de dormir, podías facilitar que un ser querido fallecido se comunicara contigo a través de los sueños, no como una fórmula mágica garantizada, sino como una forma de abrir la puerta y esperar con respeto a que del otro lado alguien decidiera cruzarla. Es exactamente la misma puerta de la que te hablé al principio de este vídeo, y si tienes esta flor en tu casa, en una imagen, en un bordado o en una joya heredada, quizá ya estás más cerca de esta puerta de lo que esperabas, solo que nadie te había explicado qué significaba tenerla cerca. Hoy la amapola sigue viva como un símbolo, aunque de una forma que muchas personas no relacionan directamente con su origen ancestral. Durante la Primera Guerra Mundial, en los campos de Flandes, esta flor comenzó a brotar por millones en la tierra removida por las trincheras y los bombardeos, floreciendo exactamente sobre los mismos terrenos donde acababan de morir miles de soldados. Los que sobrevivieron no tardaron en notarlo. Donde la tierra había sido destruida, esa misma flor, la flor de Hipnos y Tánatos, la flor que Deméter usaba para calmar su duelo, volvía a aparecer roja, exactamente sobre las tumbas improvisadas. Por eso, en buena parte de Europa, especialmente en el Reino Unido y en varios países que vivieron de cerca las grandes guerras del siglo XX, esta flor se convirtió en el emblema oficial de la memoria de quienes murieron en los conflictos armados. Cada año, millones de personas la llevan prendida en el pecho durante las ceremonias de recordación, sin saber, muchas veces, que están repitiendo, casi sin cambios, el mismo gesto simbólico que egipcios, griegos, romanos y celtas practicaban miles de años antes. Usar esta flor para acompañar a los que ya no están y mantener viva su memoria entre los vivos.
Esta continuidad es la parte más reveladora de toda esta historia. No hablamos de una tradición que se inventó recientemente ni de una moda espiritual pasajera. Hablamos de un símbolo que ha sobrevivido casi intacto en su significado central durante más de 3000 años, atravesando culturas, idiomas, religiones y continentes enteros, sin perder jamás su esencia: vida, sacrificio, tránsito y memoria. Basta con pensar en la cantidad de personas que cada mes de noviembre se prenden esta flor en el pecho en ceremonias públicas de recordación sin conocer una sola palabra de la mitología egipcia, del duelo de Demeter o de las limpias del folclore latinoamericano. Lo hacen porque algo, en algún nivel casi instintivo, todavía reconoce que esta flor pertenece al territorio de la memoria y no al de la simple decoración. Es la misma razón por la que generación tras generación ha seguido apareciendo en mantones bordados, en joyas de luto o en cerámica antigua, y en los rincones de las casas donde las familias guardan lo que más valoran sin necesidad de explicarlo en voz alta. Llevar hoy un amuleto con esta flor, colocar su imagen en un espacio dedicado a tus seres queridos o simplemente detenerte a observar un campo de amapolas rojas meciéndose con el viento, puede ser, según esta tradición milenaria, una forma de reactivar esa conexión ancestral que muchas familias fueron perdiendo con el paso de las generaciones. No porque dejara de ser real, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicarla. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda, la misma que deberías estar haciéndote ahora mismo. ¿Cuántos otros símbolos tienes en tu casa, heredados sin explicación, cuyo significado real nunca te tomaste el tiempo de investigar? La amapola es solo uno de ellos, pero si esta flor logró sobrevivir 3000 años de historia sin perder su significado, es muy probable que no sea la única pieza de ese rompecabezas familiar que todavía tienes sin resolver. Y ahora sí, volvamos a la puerta de la que te hablé al principio. La puerta que tu familia dejó abierta sin saberlo, generación tras generación, cada vez que alguien bordó esta flor en un mantel, lo grabó en un anillo o la colocó en un altar. Esa puerta es, según esta tradición que hemos recorrido hoy, la memoria misma, la posibilidad de que quienes ya no están sigan presentes mientras alguien, en algún lugar, recuerde el significado de los símbolos que dejaron atrás. La amapola nunca fue una flor bonita en un campo, fue, durante miles de años y en culturas que jamás se conocieron entre sí, Egipto, Grecia, Roma, los pueblos celtas, la España rural y el folclore latinoamericano, un puente cuidadosamente sostenido entre la vida, la muerte y el regreso. 4 civilizaciones antiguas y decenas de tradiciones populares posteriores, todas de acuerdo en algo que hoy parece habernos costado olvidar: que recordar a quien se fue no es aferrarse al pasado, sino mantener abierta una puerta que, según esta tradición, nunca debió cerrarse del todo. Y si hoy llegaste hasta aquí, hasta el final de este vídeo, quizás no fue casualidad, quizás, como muchas veces ocurre con estas tradiciones, algo en ti reconoció el símbolo antes de que yo terminara de explicarlo. Quizás ya sabías, sin saber que lo sabías, que esa flor bordada en el mantel de tu abuela nunca estuvo ahí por adorno. Si quieres seguir descubriendo los significados ocultos detrás de los objetos y símbolos que tu familia conservó sin explicarte por qué, suscríbete al canal y activa la campana. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tienes en tu casa alguna amapola bordada, pintada o grabada sin haber sabido hasta hoy lo que representaba? Y si quieres saber el significado oculto detrás de algún objeto o símbolo que haya pasado por tus manos, cuéntamelo en los comentarios y haremos un capítulo sobre él. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos abriendo las puertas que nuestros ancestros dejaron entornadas para nosotros.